Es difícil predicar sobre estos párrafos, ¿eh? Muy difícil. Para los que se unen, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y estamos aprendiendo de la persona central de la historia humana, nuestro bendito Señor Jesucristo, de quien el apóstol Juan dijo: yo escribí mi Evangelio para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí nos encontramos cara a cara con la misión que Él tenía que cumplir, que es una muy dolorosa, para que ustedes y yo pudiéramos tener vida eterna. Amén. Por lo tanto, hoy tenemos que considerar el juicio eclesiástico del Señor. Y tenemos lecciones tremendas para su vida en este siglo y en todos los días. Un día usted recibe una carta. Al abrirla se encuentra con que es una citación. Viene de una corte de justicia donde le dicen que tal día se debe presentar para ser miembro del jurado ante un juicio que va a tener lugar. Cuando usted tiene que cumplir esa función, es una función de mucha responsabilidad y una gran oportunidad de establecer justicia. El día que el juicio comienza, ustedes y yo hemos visto las filmaciones, tal vez hemos estado presentes alguna vez en un tribunal. Allí está el juez que preside todo. Es una figura solemne. Están los alguaciles, los que registran todo, y está el acusado, a quien se le presentan cargos. Allí está el fiscal que representa a la nación, al Estado, quien sea, y es el que trae los cargos contra este hombre que ha delinquido. Pero también está el abogado defensor, para demostrar que este hombre tal vez es, no es, o tal vez merece algo menor de lo que se calcula. Lo cierto es que la función de la justicia tiene una importancia fundamental en todos los niveles de nuestra existencia. Ser parte de un jurado y dar un veredicto es asegurarnos que si ese hombre es culpable o esa mujer de lo que lo acusan, reciba el justo pago. Si es libre, si es inocente, tiene que quedar en libertad. Y yo les aseguro que doy gracias de vivir en Estados Unidos, porque si ese hombre que está acusado no tiene plata para pagar un abogado defensor, el sistema le provee uno. Y uno dice, Señor, qué bueno que si alguien es atrapado y es acusado, tiene la chance a la defensa. Ahora, la justicia, vuelvo a reiterar, tiene una importancia fundamental en todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando la justicia falla? La gente pierde la fe en el sistema. Cuando la justicia es una burla y se corrompe, la sociedad se convierte y se rige por la ley de la selva. Cuando la justicia falla, los hombres tantas veces toman la justicia en sus propias manos. El tema de la justicia no solamente es importante a nivel nacional, es fundamental a nivel personal. Un hombre o una mujer injusta destruye su vida, destruye su hogar, destruye sus hijos, destruye todo. Y la justicia, mis queridos amigos, es un término que no se habla mucho en la iglesia, pero nos hemos olvidado de que la justicia, nos dice el Salmo 97:2, es el fundamento del trono de Dios. Si usted mira los salmos, les he estado hablando en la serie de Apocalipsis, lo decía hace 2 viernes. Si usted mira los salmos 92 al 97, 99, allí hay varios salmos donde se enfatiza la justicia de Dios y que va a volver a la tierra por segunda vez para hacer ¿qué? Justicia. Esa es la gran característica de Dios. Porque de acuerdo a vuestras acciones y las mías es que tenemos o la cárcel eterna o la libertad eterna. Ahora, ¿es importante la justicia?
a los ojos de Dios es vital, porque el profeta Miqueas nos pregunta, ¿qué demanda Dios de ti? Y contesta con 3 respuestas. Que hagas justicia, que practiques la misericordia y que te humilles delante del Señor tu Dios. Si Dios espera eso de nosotros, entonces ninguno de nosotros ha cumplido los 3. Por eso necesitamos un Salvador. Y hoy tenemos ante ustedes y ante mí el caso cuando la justicia sufrió un aborto gigante, una parodia increíble. Algo que si ocurriera en el día de hoy en Estados Unidos, al juez le quitan la licencia en 1 minuto y los mandan a todos a prisión por sinvergüenzas, incompetentes y malditos. Pero eso es lo que nuestro bendito Señor tuvo que sufrir a manos de la justicia humana. Vergüenza eterna, la infamia más grande que se conoció. Lo cual a mí me da la certeza de que Cristo va a volver para hacer justicia. Ese día Él fue juzgado, ahora viene el día cuando Él te va a juzgar a ti y a mí. Confío que todos estemos preparados adecuadamente. Ahora, déjenme llevarlos rápidamente por este relato. Lo primero que quiero llamar vuestra atención para que entendamos cuando leemos este párrafo en casa son los eventos del juicio. Vamos a la próxima transparencia. Gracias. Una vez más, allí tienen el mapa de Jerusalén. El Señor estaba a la derecha de vuestra pantalla, allí está el jardín de Getsemaní, sobre el monte de los Olivos, separado de la ciudad con sus murallas por el arroyo del Cedrón. Allí es atrapado el Señor y lo tienen que llevar al centro de la ciudad donde estaba la casa de este hombre llamado Anás, que era el suegro del sumo sacerdote que estaba en funciones en esos días en Jerusalén. Ahora ustedes y yo leímos en el Evangelio de Juan qué fue lo que pasó. Ahora déjenme darles un poquitito de información para poder explicarles mejor las cosas que estaban pasando. En primer lugar, debemos recordar que la justicia tenía la ley judía que decía se tenía que hacer de día, nunca de noche. Tenía que hacerse en el templo, nunca en la casa privada. Pero en esta noche es evidente que el complot para matar a Jesús se tiene que consumar a aquella gente que era tan religiosa, por favor, antes que se celebrara la Pascua, porque era el evento más santo del año, por favor. Si vamos a hacer un crimen, tenemos que hacerlo con elegancia. Qué terrible el corazón humano. Bueno, entonces lo conducen a la casa de Caifás. Anás, perdón. Entre Anás y Caifás se me hacen unas ensaladas a veces entre estos dos mafiosos. Los llevan a la casa de este hombre. Había sido sumo sacerdote él en el pasado. No era judío de origen. Los había traído Herodes. Y poner a cargo de la religión hebrea gente falsa. Y allí llega Jesús. Y evidentemente esto es toda una movida para que mientras él entretenía al Señor y a los que lo habían traído, allá en la casa del sumo sacerdote, me imagino que en Jerusalén, habían salido toc, 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 toc. Che, viejo, despertate, que detuvieron al profeta y hay que juzgarlo. Apurate porque lo tenemos que fusilar mañana a la mañana. Y me imagino que por todas las casas de los sacerdotes y los miembros del Sanedrín salieron a buscarlos. Anás tenía que ganar tiempo, tenías que darle tiempo a ellos para que la mafia se junte, el tribunal, vaya. Entonces, comenzó a interrogar al Señor. Lo detienen y lo traen a la casa. ¿Y por qué? No lo llevan a la comisaría, lo llevan a la casa del... Y si ustedes y yo leímos el relato, dice, bueno, si acá lo van a juzgar, le van a poner los cargos, le van a presentar los cargos. No, dice, empezó a hablar y a decirle, a ver, che, ¿qué enseñabas vos?
los discípulos. Y entonces es evidente que este hombre no sabe ni qué hacer. Y el Señor, mientras tanto, se mantiene en silencio. Le pide una explicación y entonces el Señor con sabiduría dice: ¿necesitas escucharla de vuelta, burro? Eso lo agregué yo, pero que se la merece, se la merece. Porque el Señor le dice clarito: mira, por años estuve enseñando en el templo, las multitudes me escucharon todo lo que yo les enseñé, ve y pregúntele a ellos. Y entonces, ¡ay, qué ofensa para él! ¡Ah! Y ahí viene y le sirve una bofetada al Señor, la primera que va a recibir. El ser humano, vaya ser humano. Tendríamos que decir ser bestia, no ser humano. Y entonces el Señor es la única vez que escucho algo de él que quiso ser algo que dice: oye, si yo hice algo mal, mostrame dónde está el mal, y si no, ¿por qué me pegas? El Señor sabía lo que era la justicia, y eso era una afrenta. Entonces seguro que le avisaron por el celular: che, ya estamos listos acá, tráelo nomás. Lo ataron y se lo llevaron entonces a casa de Caifás. Vamos a la próxima transparencia. Cuando leemos el relato, se debían presentar los cargos, por lo cual se buscaba la sentencia de este prisionero. ¿Cuál era el crimen que había cometido? ¿Por qué tenía que ir a la muerte? Y segundo, que para poder condenar a alguien de acuerdo a la ley judía, había que tener como mínimo 2 testigos. Nunca se puede condenar en una corte de justicia hasta el día de hoy a alguien basado en un solo testigo. ¿Qué decía el libro de Deuteronomio? Vean ustedes, 19:15. No se levantará un solo testigo contra por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será firmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Lógicamente esto ha cambiado un poco, ahora hay otros medios de establecer la culpabilidad de alguien, el ADN, las huellas digitales. Bueno, ustedes saben, ahora tenemos otros medios, pero en aquellos medios, en aquellos años, era fundamental tener 2 o 3 testigos, y entonces aparecieron los testigos. Me llama la atención que no invitaron a Bartimeo para que dijera: él era ciego y me sanó de la vista. Me llama la atención que no trajeron al paralítico de Betesda para que diga: era 40 años paralítico y él me devolvió a caminar. Disculpen, ustedes saben, tengo 2 micrófonos y así todo el diablo te la hace, En caso que falle uno, entra el otro. Bueno, ya ven, de acuerdo. Entonces, tenían que venir testigos creíbles. Y qué raro, no vino ningún testigo que defendiera al Señor. Eran todos gente que le venía a acusar. Y todo mentira, al punto tal que se pisaban entre ellos, se contradecían entre ellos. Y para mantener un nivel de apariencia de justicia, bueno, algo tenemos que hacer. Y la cosa no funcionó. Nunca la mentira puede traer la verdad. La mentira será mentira siempre. Y la mentira, te decimos, tiene patas cortas. Siempre se descubre rápido. Y allí estaban estos pagados, me imagino, testificando en contra del Hijo de Dios. Y aquí hay algo que me llama la atención. Vamos a la próxima transparencia, chicos, gracias. Dice: pero él callaba y no respondió nada. Aquí se está cumpliendo para ustedes y para mí que estudiamos la Biblia, la profecía de Isaías 53. Cuando el profeta 800 años antes que Cristo viniera a este mundo, nos recordó: como oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila,
como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de lo que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Y esto es lo que el Señor está haciendo. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote dice, pero no escuchás lo que te están diciendo. Mirá todas las piedras que te tiran. Todo farsa, todo mentira. Y entonces el sumo sacerdote decide actuar él, tomar el toro por las astas. Y se lanza con esto, que si un juez hiciera esto, les vuelvo a reiterar, le quitan la licencia en un segundo. No se le puede pedir a un acusado que se incrimine solo. En el día de hoy, toman a un tipo con las manos en la masa, viene al tribunal, se le leen los cargos y le preguntan, ¿qué dice, señor? Y el tipo dice, no culpable. Claro, después hay que probarlo. Pero el juez no puede decirle, bueno, usted es culpable, ¿no es cierto? Vamos, diga. Entonces, harto, porque Jesús tenía que morir, viene con esta pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y la respuesta del Señor es digna de admiración. Y Jesús le dijo, próxima transparencia, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya voy a comentar esto en un instante con un poco más de detalle, aguántenme. Pero cuando el Señor hace esa declaración, esa afirmación, me llama la atención el valor del Señor. Él dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor era Dios y no iba a mentir para salvarse de la cruz. Para eso había venido. Y con mansedumbre, pero con firmeza también, el Señor dice, yo soy. Sabía que en ese instante les daba todas las pruebas para mandarlo al destino que todos conocemos. Ahora, cuando uno llega a este punto, mis hermanos, es importante sacar 2 o 3 lecciones vitales para el día de hoy. ¿No les parece? ¿Cuáles son ellas? Bueno, mis queridos, nosotros vivimos en un mundo saturado de injusticias. Vivimos en un mundo donde los favores corren, donde los acomodos corren, donde la justicia es, si sos de mi mismo grupo político, de mi misma raza, de mi mismo estatus económico, si sos de mi país, sos mejor que lo del otro. Ustedes saben, si tenés plata y si sos pobre y no tenés plata, ustedes conocen. En el día de hoy la justicia es una burla en la mayoría de los países y aún en un país como este, donde tenemos muchas cosas buenas, el sistema dista de ser perfecto. Todavía hay cosas que pueden salir mal. Ahora, mis hermanos, la pregunta es esta. ¿Qué me enseña esto del problema humano? Los seres humanos estamos todos los días tratando de resolver los problemas de la sociedad y atacamos los síntomas, nunca la enfermedad. Vean ustedes. Acá tienen hombres, los líderes de la religión judía, que llevan a la muerte de la manera más injusta al Hijo de Dios. ¿Qué me enseña eso a mí? Que la religión, ninguna religión tiene el poder para cambiar el corazón humano. Entiéndalo. Ni la católica, ni la protestante, ni la musulmana, ni la nada. El problema espiritual del pecado es algo que no lo va a cambiar la religión. Esta gente sabía la Biblia, pero así se la sabía. El Sanedrín era un grupo de 71 hombres, líderes, que estudiaban la Biblia, estudiaban a Moisés y conocían de memoria las Escrituras. Allí estaban los sacerdotes, pero al igual que en el día de hoy, casi todos eran saduceos. En el día de hoy hay una gran cantidad de pastores y sacerdotes que son liberales,
son los saduceos del día de hoy. No creen en la resurrección, no creen en los milagros, no creen en esto, no creen en aquello. Fabricaron su propia religión, pero de fachada están en nuestros templos y en nuestras iglesias predicando un evangelio falso. Es seria la cosa que le estoy hablando. Su alma, si usted está buscando la verdad, está en serios riesgos. Pero también estaban los fariseos, que esto sí, los escribas. Y uno dice, Señor, este es el peligro más grande que puede tener un ser humano, criarse en la casa de Dios y nunca tener un encuentro personal con el Dios vivo. Es lo que a mí me hace temblar. Es lo que más me preocupa como pastor. ¿Cuánta de la gente que se sienta en mis bancos, aquí en esta capilla hermosa, han nacido de nuevo, han tenido un encuentro personal con Cristo? Hace un rato escuchamos el testimonio de Hugo que nos contó cómo un día Cristo entró en su vida y lo transformó totalmente, lo levantó a un nuevo nivel de vida, a otra existencia. Eso es el evangelio. Ahora, la religión no cambia a nadie. La religión lo único que hace es hacer fanáticos, talibanes. Gente que está dispuesta a cortarle la cabeza a otros si es necesario para imponer su verdad. Esa es la obra del diablo. Eso es lo que va a hacer el anticristo en la gran tribulación. No coincidís conmigo. A la guillotina. Mis hermanos, la religión no cambia a nadie. La educación no cambia el corazón humano. Miren, el siglo pasado fue el peor siglo en términos de muertes en toda la historia humana. Fue el siglo cuando la educación alcanzó más niveles que nunca. Y sin embargo se cometieron el mayor número de crímenes que la historia ha conocido. ¿Saben cuál fue una de las naciones más eruditas en toda la tierra? Alemania. Y sin embargo, los alemanes, con todo respeto a mis hermanos, durante ese reinado de horror del señor Hitler, bueno, tenemos que sacarle el título, señor, no lo merece, hicieron cosas que es indescriptible. Yo vengo del mundo de la teología, usted tal vez no conoce mi mundo, pero si alguien quiere llegar a ser un teólogo, muchacho, hay que hacer todos los pasos de la carrera universitaria, sacar un doctorado. Y si querés realmente pertenecer, a ver, ¿cómo podría decirlo? Más arriba que la aristocracia. Ustedes saben el lenguaje de los comunistas, proletarios, burgueses, aristócratas. Si usted quería ser más arriba que los aristócratas, tenías que ir a hacer un doctorado a Alemania, porque las universidades alemanas, Bueno, miren lo que pasó en el siglo pasado en Alemania. El tratamiento que le dieron a los que no coincidían con la creencia del Führer, le hubiese gustado a usted que lo llevaran a un campo de concentración como en Dachau, ahí a las afueras de Múnich, y por ser judío lo mandaban a la muerte. Pero eso sí, antes de mandarlo a la muerte le arrancaban los dientes si usted tenía una emplomadura de oro. ¿Qué tal? Miren, hablar de esas cosas es perder el tiempo. La educación no cambia a ningún ser humano. La afluencia no cambia el corazón humano. Acá estamos en este país donde ahora los padres, los padres americanos, qué buenos que son. Han prosperado y tienen una casa en una gated community, una mansión donde a los hijos los crían en medio de las perfecciones absolutas y donde le dan 3 carros para que elija y lo mandan a Harvard para que estudie en la mejor universidad. No tengo nada en contra de todo eso. Pero la afluencia materialista no le ha dado a los chicos una conciencia. No los ha preparado para saber la diferencia entre el bien y el mal. Los ha hecho esclavos de un sistema donde la vida no vale nada. No tienen futuro, no tienen fe, no tienen esperanza. Eso es el materialismo. No, el materialismo no cambia a nadie. Y mis hermanos, voy a dar un ejemplo de algo que ocurrió hace unos 20 años atrás, y que, 30, ¿cómo va a ser 30? De que muchos chicos que son más jóvenes tal vez ni han escuchado. Para muchos el nombre Bosnia no significa nada. Pero vamos a la próxima foto. Allá en el año después del 89, cuando la Unión Soviética se desmanteló toda la farsa del comunismo, y Yugoslavia, que era una nación unida por la fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial,
se desmembró. Y como los que mantenían el poder no querían soltarlo, hubo una guerra. Y vean esas fotos, porque lo que salió en esa foto fue lo que muchos pensaban era imposible que se vuelva a reiterar. Esto es una réplica de los campos de concentración de Hitler. La gente muriendo de hambre. Y en la foto que usted tiene a la derecha, que salió en un diario británico, ahí tiene el nombre, Daily Mirror, vea el título que está a la derecha. Los periodistas lo dijeron bien. The picture that shames the world. La foto que avergüenza al mundo. Tenía razón el periodista. En el siglo XX, el siglo de las luces, de la educación, de la tecnología, vean el corazón humano. Eso es lo que pasa. Y lo peor de todo, vamos a la próxima. ¿Quién orquestó esta guerra? ¿Quién orquestó estos campos de concentración donde estos desdichados fueron maltratados? Vean esa foto. Era el líder de la nación que estableció estas cosas. No voy a decir el nombre porque ni yo me lo acuerdo de tan difícil que es. Radovan Mikachuchumpunchu. Véanlo bien. Hoy está cumpliendo sentencia por genocida. Allí está la foto de cuando era primer ministro de la nación que ordenó el genocidio. Y cuando se le acabó el poder, se escondió y cuando lo encontraron y lo detuvieron, esa era la identidad, la foto de la derecha. Ahora, ¿sabe una cosa? Este es un hombre que hoy estaría enseñando en Harvard, doctor en psicología. Y esos años que estuvo escondido detrás de esa barbita y los lentes, daba clases en la televisión sobre cómo ser un buen padre, cómo vivir positivamente con las águilas. Y el caballero era un genocida de la peor calidad. ¿Suena conocido? Ese es el ser humano sin Dios. Es por eso que cuando ustedes llegamos a este punto tenemos que decir, pero ¿y entonces cuál es el problema fundamental del hombre? Paco, volvé dos slides para atrás, donde está la afirmación del profeta Jeremías, cuando nos dice, engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Sí, doctorado en psicología, pero genocida. Oh, sí, la justicia, pero ay, yo tengo otros valores. Y sin remedio. Para el ser humano sin Dios no hay remedio. Olvídese, está con problemas, no espere de ningún ser humano ayuda. No la espere de su esposo, ni de su esposa, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Escuchaba el testimonio de Hugo y piensan que su padre fue asesinado por haber aceptado a Jesús. Eso es trágico. Y Hugo no quiso decir mucho, pero nos dio a entender que eran gente cercana a la familia. Y uno dice, ¿será posible? Es tremendo, muchachos. ¿Quién lo conocerá? Y entonces la respuesta es, yo el Señor, dice Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Ah, sí. Aquel día, en la casa de Anás y en la casa de Caifás, se estableció un tribunal. Pasaron veredictos sobre el Hijo de Dios y dijeron, es reo de muerte. Y el Señor fue a pagar con la vida. Sabemos que estaba cumpliendo un plan predeterminado en su sabiduría infinita, pero de ninguna manera quita la culpabilidad de aquellos criminales. Y entonces uno tiene que decir, ante todo esto, ábrame una puerta de esperanza, pastor. Usted preguntará, ¿por qué yo soy pastor? Porque el Evangelio es la única solución para la raza humana. El político puede ayudar con un vaso de agua y con un pedazo de pan. Jesús, cuando predicamos el Evangelio, viene por el poder del Espíritu y cambia el corazón humano y trae un nuevo nacimiento, una nueva libertad y nos levanta a la verdadera vida. Por eso yo predico a Cristo,
porque Él es el único que puede hacer lo que nadie puede hacer. Y es por eso que quiero recordarles por un instante esta declaración que hizo el Señor. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, pero decinos, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Cómo contestó el Señor? Y Jesús le dijo, yo soy. Marque esa transparencia, esa afirmación. Lo he dicho 1.000.000 de veces desde este púlpito. Eso quiere decir que Jesús es Dios, hecho hombre. Esa afirmación yo soy en la mente hebrea, si ustedes le preguntan a cualquier judío del día de hoy, significa que si una persona dice yo soy, está afirmando ser Dios. Porque lo sacó de cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto y le dijo, andá y avisarle al faraón que yo soy te mandó. Por eso cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ustedes y yo encontramos 7 afirmaciones que hizo el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy... En aquella declaración, el sumo sacerdote escuchó esa frase y dijo, ahí está. ¡Ah! Y pensó que era blasfemia porque creyó que ese muchacho joven era apenas un profeta, un ser humano. A pesar de todas las evidencias que el Señor había dado, con sus milagros, de que Él era Dios. Pero eso les da una idea de la oscuridad espiritual en la cual se encuentra el ser humano. Solamente Dios puede sacarte de ahí. Miren, en estos días que estamos estudiando Apocalipsis, cómo me gustaría alentar a todos los que me están viendo que vieran los estudios, les haría mucho bien. Estamos llegando, el viernes pasado consideramos la primera parte de lo que será el reino del milenio. Y el próximo viernes, si el Señor nos da gracia, consideremos la segunda parte. Pero ustedes que creen en Poliana, en ciencia ficción, en que el ser humano es todo cuestión de doctrina de la evolución y en poquitos siglos ya estamos bien. Cuando llegue el milenio, el reino de Cristo, ese día Satanás va a ser encarcelado. Y él encarcelado se acaba el engaño, se acaba todo lo que está mal. Se va a acabar la muerte, se van a acabar las injusticias, se van a acabar las enfermedades, se acaba todo. Pero les doy un anticipo del tema del viernes, y ese es este. Que nuestro Dios justo nunca va a confinar a una persona al lago de fuego sin haberle dado antes la oportunidad de ser salvo. Y además a revelar qué es lo que lleva en el corazón, porque durante el milenio, como Cristo va a estar reinando y no va a haber tentaciones, muchos habrán nacido, pero mientras en apariencia parecen ser, no son, no han nacido de nuevo. Por eso, al final del milenio, lo vuelven a soltar al diablo. Y salió a engañar a todos. ¿Y qué logró? Que millones de personas se vuelvan a aliar con él e intenten invadir Jerusalén para hacer una masacre. Y entonces el Hijo de Dios interviene otra vez. En las situaciones más favorables, cuando se han eliminado las estructuras sociales injustas, cuando han desaparecido las cosas que corrompen la mente y a los jóvenes, vino el diablo y vino lo que pasó. Ustedes y yo necesitamos un encuentro personal con Cristo, con el Hijo de Dios. Es por eso que lo segundo que nos enseñó con esta afirmación notable es que Él tiene poder sobre toda autoridad, nombre, poder humano, diabólico que exista en este mundo. Jesús le dijo, vean la afirmación que hace, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Cuando el Señor citó esto, sentado a la diestra del poder de Dios, aquellos que conocían las Escrituras de memoria dijeron, el Señor está citando el Salmo 110. ¿Qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El sumo sacerdote conocía las Escrituras. Claro que sí. Hacer esta afirmación es segunda afirmación de que Jesús es Dios, de que Él tiene poder para juzgar.
Y hoy no tengo el tiempo para leerle todos los versículos donde se nos recuerda que hoy Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Es una figura de lenguaje para darnos a entender a nosotros que no nos da la imaginación cómo funciona Dios. Pero Él tiene todo el poder y Él reina, aunque no lo reconocemos. Y lo tercero es que si la justicia es importante para Dios, el Señor cita Daniel capítulo 7, versículo 13, y vean lo que dice, que Él regresa para hacer justicia a este mundo. Sí, hoy la justicia está entronada. Vaya corrupción que tenemos en todos los niveles. Pero va a llegar el día cuando las mesas se van a poner al derecho. Si la justicia es el fundamento del trono de Dios, el juez justo va a volver. Por eso dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ajá. Cuando el sumo sacerdote escuchó esa frase, dijo, este es el que cumple la profecía que Daniel nos dio 600 años antes. Los gobiernos humanos desaparecen. La bestia muere. Y viene el juez a traer justicia. Esto no nos debe sorprender. Porque nuestro Señor, hablando en Juan capítulo 5, dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Sí, señores, hoy es el día de la gracia. Parece que Dios es un tonto que está durmiendo la siesta. Parece que los seres humanos pueden correr con las injusticias y salirse con la de ellos y no pagar el precio. Grave error. Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Sí, a Hitler nadie le puso el cascabel al gato. Sí, Stalin murió sin dar cuenta. Sí, todos. Pero está establecido a los hombres que mueran una vez y después anda a encontrarte con el juez del universo que te conoce y conoce toda nuestra vida. Y Él sí tiene todos los cargos. Y Él va a dar el veredicto y va a pasar sentencia. Él va a juzgar como Dios justo que es. Es por eso que el libro de Apocalipsis que hemos estado viendo dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor vuelva visiblemente en gloria para establecer su reino. Sí, la gente va a decir, ay, Jesús, yo era amigo tuyo. Demasiado tarde. Se van a lamentar por no haber hecho antes la decisión correcta. Es por eso que en este día alguien me va a decir, pero pastor, ¿dónde nos deja usted? Donde siempre los dejo. Que habiendo mostrado la enfermedad, aquí les presento el único remedio que la puede tratar. Que si humanamente estamos mal, hay un Salvador poderoso que te puede transformar a ti. Y a través de ti puede transformar tu vida y la de todos los que te rodean. Que viene a tu vida y cambia tus circunstancias. Que te ofrece una nueva vida y un nuevo futuro y un futuro por toda la eternidad en su presencia. Es por eso que en esta mañana quiero traerles las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto es lo que estoy haciendo esta mañana y todo lo que hacemos aquí en comunidad al servir al Señor. Actuamos como sus embajadores, trayéndote un mensaje que viene de lo alto. Y como Dios los exhorta por medio nuestro. Usted dice, pastor, no se la crea tanto, ¿eh? Dios habla a través suyo. Definitivamente que sí. Si yo acá viniera con las ideas de Jorge Oscar Sánchez, sería un embaucador, un cuentero, un mentiroso. Pero Señor, señora, yo esta mañana le vengo a usted en el nombre de Jesús con la Biblia en la mano a decirle, Dios te dice esto. Es Dios el que te está hablando. No lo puedes ver. Ese es tu problema. Por culpa del diablo que te ha entenebrecido la mente. Dios habla a través nuestro. Hugo nos contaba que
llegó a la iglesia y escuchó la voz de Dios a través de un pastor y Dios trató con él. El 99% de los cristianos que confesamos a Cristo fuimos salvos por el poder de la predicación que vino a través de un instrumento con pies de barro, como tengo yo, en un vaso de barro. Pero como dice Pablo, la excelencia del poder está en nosotros. Yo no soy nadie. Cristo es todo. Y Él es el que te habla esta mañana. Por eso dice, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Sí, mis amigos, Dios no se tiene que reconciliar contigo. Tú te tienes que reconciliar con Dios. La vez pasada escuchaba un zángano, un inútil, decir, ay, usted tiene que perdonar a Dios. ¿En serio? No me digas. Tú no tienes que perdonar a Dios. La Biblia dice, reconcíliate, esa es tu decisión. Eres tú el que tienes que venir a Jesús en humildad y pedir su perdón. Por eso, para darnos esperanza sobre qué está basada mi salvación, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vean, sí, aquella noche, allí en Jerusalén, al Hijo de Dios lo aprisionaron. Lo hicieron pasar por una burla de juicio y lo mandaron a la cruz. Y lo que nadie imaginó es que en ese acto, cuando el Señor llegó a la cruz, habría de hacer la transacción más importante en toda la historia humana. Porque Él, que era justo, limpio, santo, puro, sin mancha, se tuvo que hacer pecado y cargar con todo nuestro fracaso y nuestra inmundicia para darnos la posibilidad de la vida eterna. Aquella noche, los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, a coro decretaron que muera, blasfemia. Puedo preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu veredicto? Hoy tú te sientas entre los miembros del jurado. Hoy tú decides el destino de Cristo. Tú puedes decirle, Cristo, no te quiero en mi vida, fuera de acá, fuera. Bien, Cristo va a respetar tu decisión. Otros más, no, voy a esperar, no sé, todavía tengo que ver. Bueno, ¿cuál es tu veredicto? A menos que abraces a Cristo con todas tus fuerzas, estás diciendo, a la cruz, que muera. No quiero que reine sobre mí. ¿De qué lado estás? ¿Cuál es tu veredicto? Hoy tú estás sentado en el lugar del jurado. Está llegando el día cuando Dios se va a sentar en el trono y tú vas a estar de pie delante de Él. Y de acuerdo a tu confesión de este día será tu destino eterno. El viernes les explicaba que el lago de fuego hoy está vacío. Los dos primeros que van a llegar son el anticristo y la bestia, y el falso profeta. Pero todos los que murieron, que están en edad desesperando, ya están viendo lo que les espera. Día de horror. Por lo tanto, en este día te ruego, reconcíliate con Dios. Mientras Dios te habla, ven a la gracia, la misericordia, la salvación que Dios te ofrece, gratuitamente, para todo aquel que cree. Por lo tanto, ¿cuál es tu veredicto? Yo confío que de corazón sincero podamos decir, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, es mi esperanza para la hora de la eternidad, del juicio, y porque yo creía en sus promesas, es que tengo la esperanza de la gloria, de la vida eterna, de la vida perdurable, de la vida bendecida. ¿Estás enfrentando problemas? Recuerda, el problema fundamental del hombre lo llevamos aquí. Eso no lo puede tocar nadie fuera de Dios.
Pero el creyente más simple que cree en Jesús recibe el poder para pisotear al pecado, a Satanás, a los demonios, porque la fuerza del Cristo infinito va a venir a tu vida. ¿Le quieres recibir? Hoy te ofrece las puertas de la salvación y te dice, he aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si abres, yo entraré y voy a hacer una revolución gigantesca para tu bien. ¿Cuál es tu veredicto? Confío que todos los que me están mirando pueden decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías enviado para mi salvación. Porque en esa confesión, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor te bendiga en esta hora. Vamos a orar.